Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa. Es para mí muy grato, para mí ya de noche, en esta noche, donde hemos pasado diversos temas energéticos. Quisiera yo compartir con ustedes un proyecto que traigo en mente, pero antes de compartirles la idea y demás, quiero saludar a mi conciencia. Conciencia, ¿estás ahí? Hola Liz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas, a la hora que estén sintonizando. Pues aquí andamos muy atentos, muy pendientes, con el gusto de saludarnos como siempre y estar en este grandioso podcast, La Espiral de Silencio. Fíjate, conciencia, quiero platicar contigo algunas cosas que tú ya debes de saber porque las traigo en la mente. Eh, el día de hoy vamos a hacer un programa un poco más misterioso, esotérico, holístico, de energías, porque ponía yo hace un par de días en mis redes sociales que todos tenemos siempre un lado oscuro, o si no un lado oscuro, algo que nos gusta mucho y que a veces nos da pena o decidimos no hablar, pero que lo vamos desarrollando en este momento. Fíjate que te voy a platicar que desde que yo era muy pequeña siempre he tenido como mucha eh, afinidad y deseos de conocer cuestiones mágicas. De hecho, de pocos lo saben y te lo comparto con ciencia para que lo vayamos platicando. Yo a los 9 años leía libros de profecías, ¿no? Me chuté las profecías de Nostradamus y posteriormente un libro que se llamaba Los Enigmas de la Gran Pirámide de Keops. Literatura que yo no sé por qué me dejaban leer, ¿no? Pero pues nunca he sido una niña muy normal, ¿no? Ya después, como lo platicamos en el podcast anterior, pues me dediqué al tema de la ciencia política, la política, y terminamos siendo un poco más, en el ámbito carnal y dedicándonos a lo que nos gusta y a lo que deja. Pero pocos saben que como parte de estos gustos raros que de repente uno va teniendo, pues yo seguí desarrollando y aprendiendo porque me llamaba mucho la atención de las cuestiones energéticas. Y entonces, la vida me ha llevado a diversos cursos que pocas personas saben sobre el tema de la magia, sobre el tema de la magia, sobre el tema de manejo de energía, sobre el tema de sanación, ¿no? Te puedo decir que he pasado por cursos de Reiki, cristaloterapia, este, imanes, y muy recientemente, y eso es algo que a mí me da mucha risa, pues incursionamos en temas de tarot terapéutico, bueno, no tan recientemente, hace unos 5 años, y gitanos, ¿no? Entonces, pues hemos venido desarrollando esta parte como holística ahora sí que nuestras personas, y pues, no sé, conciencia, como siempre tú me abres mucho el panorama, quiero que me digas qué piensas de esto que te estoy platicando como ideas al aire, ¿no? Pues mira, creo que siempre he tenido como muy claro, es que este tipo de cosas te llaman, como que te convocan desde un plano distinto, a lo mejor al terrenal o común, ¿no? O sea, y no me quiero ir a meter en temas que a lo mejor, pero es al igual que el tema de la fe. El tema de Ujú. la fe es algo que a lo mejor no podemos explicar, que no es de todo tangible, porque obviamente no es algo que puedas tocar tu fe, ¿no? Ni tu religiosidad. Sin embargo, existe pues algún tipo de, pues como de conexión, de cierto misticismo en medio de ello, de un cierto entramaje místico que a veces, muy pocas veces comprendemos. Sin embargo, no significa que no exista, ¿no? El problema es que a veces creo que en esta hiperracionalidad con la que nos manejamos en la modernidad, a todo le queremos encontrar un sentido científico. ¿Cierto? Y el problema es que esta cientificidad descarta tontamente en automático todos los tipos de saberes, conocimientos y cualquier tipo de cuestión que no tenga que ver con un tema científico per se. Es decir, todo el bagaje cultural, conocimiento ancestral, milenario,
milenario, pues empezamos a desdeñar y decimos, no, no, es que eso es malo, pero ¿por qué? Muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque caemos en este tema de hiperracionalidad, donde todo lo queremos encuadrar en matraces y en fórmulas y en tesis, Ujú. pero no en una cuestión general, ¿no? Hasta muy holística, muy integral, de Así cierta manera, muy con nuestra parte, pues de cierta manera espiritual, ¿no? Entonces creo que el problema es que desde el mundo, desde la visión racional, pues entendemos que las cosas, pues del cosmos, del más allá, de otra vida, para no ponerle un tipo de fe en específico, pues a veces como no las comprendemos o nos dan miedo o las descartamos. Y es más fácil descartarlas o pero a veces lo que olvidamos es que las grandes mentes científicas de este siglo XX y algunas de este XXI, pues muchos de todos ellos son creyentes, ¿no? sí, Creyentes de una u otra cosa, pero insisto, nos seguimos enfocando en decir, no, 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 es que el conocimiento científico vino a desplazar el conocimiento místico, espíritu, y no es cierto, cohabitan los dos, ¿no? El problema es que no lo entendamos, no significa que no exista. Entonces creo que el tema de esto, en primer lugar, es un tema que te convoca, que te llaman tal vez de origen, en un cierto tema hasta, no sé, tal vez familiar, genealógico, pues, no sé cómo funciona eso realmente, pero lo que sí sé y lo que me he percatado por muchos amigos y amigas es que de cierta manera se nace y se construye ese don así que se es. te da. Yo lo he escuchado de muchos nombres, yo he escuchado como cerebro abierto, gente iluminada, gente con dones, pero bueno, todo se enfoca a algo, ¿no? A un tema muy energético, es decir, la energía o la fuerza con la que se manejan, que sobrepasa ese tipo de plano, digamos, terrenal, ¿no? Insisto, conozco bastante de cierta manera, porque varios de mis círculos pues, de amigos se hacen varios tipos de cuestiones de ese índole, ¿no? Entonces, para mí no es muy ajeno, siempre lo he respetado bastante, porque creo que el primer gran error, y con lo que comenzaba hace rato en la pregunta, es que tenemos a descartarlo y a desdeñarlo, y sobre todo a segregarlo y decir, no, 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 eso es del diablo, eso es malo, ojo. eh, lo satanizamos, porque esa es la palabra de entrada, cuando realmente yo, muchos de la gente que se dedica a hacer ese tipo de cuestiones me dicen, Pepe, es que yo no lo, bueno, conciencia, yo no lo, lo, lo construyo así, ¿no? O sea, yo no hago maldad con esto, yo lo que busco es ayudar a la gente con esto. El problema es que toda la historia de la humanidad se ha satanizado y eso ha enfocado, aunque que la gente crezca, bueno, la gran mayoría de la población crezca con un rechazo generalizado a ello. Sin embargo, desde una doble moral, porque muchos atienden a un tema religioso, pero también hacen consultas de ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es como mi primera percepción. Y yo te preguntaría, bueno, empezaste creciendo con todas estas lecturas, todo este llamamiento hacia lo diferente, hacia lo oculto, hacia lo del más allá. Y después, ¿qué pasó con eso? Nunca he sido una niña normal, conciencia. Y sí, siempre vas a ser mi Pepe Grillo, conciencia Pepe Grillo. Se la pedí prestada a Pinocho. Em, Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, la realidad es que debemos entender que una cosa es la parte de religión y otra parte es la cuestión espiritual y obviamente otra parte es la cuestión de materia. Finalmente, si nosotros queremos entender que es un ser humano, pues siempre lo entendemos como que es la razón, o sea, ¿cuántos años nos costó entender que teníamos una inteligencia emocional? Bueno, que la inteligencia emocional es algo como que no, apenas lo estamos manejando, pero pues finalmente somos seres emocionales, ¿no? O sea, finalmente nuestro sistema nervioso es sensorial y sentimos y las emociones y sensaciones y sentimientos existen
que hasta apenas estamos entendiendo el concepto que no solamente todo es una inteligencia racional, ¿no? Y más recientemente, ahora tenemos el tema de la neurociencia, que a mí me apasiona mucho, porque es darle al cerebro la capacidad real que tiene, ¿no? Y dentro de la capacidad real que tiene, bien lo decía un gran experto, Einstein, decía que si nosotros utilizáramos la gran capacidad mental que tenemos, porque realmente ocupamos un porcentaje mucho, muy pequeño, ni siquiera llegamos a un 10%, si nosotros ocupáramos la capacidad, obviamente estaríamos hablando de cuestiones ya de hablar de dimensiones, de hablar de esta capacidad mental, de tener videncia y de procesar otro tipo de situaciones y ámbitos multidimensionales, ¿no? Pero la realidad es que, pues, pensar en un momento determinado en que podemos llegar a crecer así, pues por ahí decían, ¿no? Que la religión es el opio del hombre, ¿no? Y la realidad es que si nos vamos un poquito en el tiempo, para no entrar en tanto detalle, pues las religiones como tal, pues nos han llevado a controlar y van muy ligados, y cuesta trabajo, la parte de la religión a la parte de dominio político, ¿no? Y a la parte, por ejemplo, de cómo el catolicismo, sin entrar en temas de si Jesús y María, es nada, en el manejo del ser humano de la religión, que es completamente, y ahorita entro a la parte que quiero tocar, pues finalmente la conquista, por ejemplo, del imperio, bueno, en su momento, de los españoles, fue precisamente gracias a la religión, ¿no? Importando un bledo si tú eras politeísta, monoteísta, a mí no me importa un bledo, yo vengo a conquistar y luego vinieron los portugueses y luego vinieron los ingleses y no nos interesa, pero nosotros venimos a establecer una iglesia, ¿no? Y entonces ahí tenemos que hablar del tema de la religión y también de otras partes del mundo para no entrar en tanto detalle. Pero religión no es espiritualidad, a eso voy, ¿no? Y la espiritualidad es algo que apenas estamos, y de verdad suena como irónico, o sea, llevamos, cuando menos de la era moderna, por cierto, del nacimiento de Jesucristo, al día de hoy, 2025 años. Pero realmente estamos hablando de cuestiones espirituales, holísticas y todas estas filosofías que nos llevan a este mundo espiritual no más allá de 25 años. Cuando se abre el milenio en el 2000 es cuando empezamos a abrirnos a este mundo de la espiritualidad, o sea, cuando finalmente nosotros somos, sí, seres humanos que tenemos materia, que tenemos racionalidad, intelecto, pero que también tenemos esta parte espiritual y emocional, ¿no? Y muchas veces se ha dado cuenta científicamente, hablando de cuestiones científicas, que nuestras emociones nos enferman. Si no tenemos un buen manejo de nuestras emociones, se empiezan a hacer psicosomáticas y de repente, pues muchos siguen considerando que el cáncer, su razón principal, nace de una situación y de una emoción mal manejada, o de rencor, o de muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, realmente, hablar de espiritualidad es todo un tema que existe, ¿no? Al final hablas de cuestiones tántricas, hablas de cuestiones de, por ejemplo, los budistas que van más hacia el tema de las mandalas o al tema de cómo controlar la mente, porque al final del camino, y cierro con el mismo comentario, nuestra mente es tan poderosa y tan grande que la mente es creadora. Ya si no nos queremos ver en el tema de la magia, pero la mente es tan grande y tan poderosa que la necesitamos, o para los que son más científicos, reeducar y reprogramar para que la podemos manejar hacia cuestiones constructivas. Por ejemplo, en algún momento hay algo que a mí me gusta mucho de la Cábala, que la Cábala dice que Dios nos dio el conocimiento cabalístico para entender que nosotros venimos sí a sufrir el 1%, pero que nuestro 99% de la vasija, porque ellos dicen que la luz del universo es como si se contuviera en una vasija, donde obviamente la luz es la parte femenina y la vasija es la parte que contiene la parte masculina y femenina. Y entonces nosotros
vendríamos solamente a aprender como seres humanos bajo el concepto cabalístico muy básico, que me estoy yendo muy básico, porque la cábala es más allá que esto, a sufrir el 1% cuando tendríamos que disfrutar un 99% de prosperidad, de abundancia, de felicidad, de dicha. Y los seres humanos, al no poder desarrollar o al no tener este conocimiento del desarrollo espiritual, terminamos volviéndonos adictos al dolor. Y nuestra mente siempre está más pegado a pensamientos negativos que pensamientos positivos. No sales, ¿cuántas veces te toca, y te lo pregunto a conciencia, salir pensando en que hoy va a ser un maravilloso día? No, 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 es que no puedo salir pensando que hoy es un maravilloso día porque algo me va a pasar en el camino que me va a venir a complotear. ¿Sí? ¿Quién? Tu propia mente. ¿O tú qué opinas, conciencia? Creo que siempre he creído que la mente es extremadamente poderosa. Su poder creador al final es ilimitado, ¿no? O sea, realmente la imaginación y el poder creador es ilimitado, pero también, como bien comentas, a mí me hace mucho ruido que efectivamente el poder de las emociones y de la mente en tu día a día es importantísimo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que alguien que no puede controlar sus emociones o sus pensamientos, por más inteligente o racional que él sea, al final del camino se convierte en un animal. Tal Así, vez es mucho de lo que en su momento comentaba Sigmund Freud en el tema de controlar las pulsiones, ¿no? De controlar este tipo de pasiones, de pulsiones del ser humano, porque al final este tipo de pulsiones, emociones o pasiones, como le queramos nombrar, si no tenemos esa capacidad de dominarlas, estamos perdiendo nuestra humanidad. Ojo, así de es, dominarlas, más no de nulificarlas. Creo que así el es. problema es que en esta extrema modernidad e hiperracionalismo caemos en el error de pensar que somos seres totalmente racionales. Eso es imposible. No podemos negar esa parte de nuestra integralidad como seres humanos, donde estamos compuestos de un todo, ¿no? Entonces, en ese tema, vuelvo a lo mismo, holístico, de generalidad, de integralidad, de un todo, el no concebirnos desde una parte emocional, de una parte espiritual, pues es un grave error. Sí, efectivamente, lo que debe tener el ser humano en la modernidad es que la racionalidad domina las pulsiones, totalmente de acuerdo, pero eso no significa que las neguemos, porque entonces viviríamos en una vida tan automática, en una vida sin sabor, en una vida sin chiste, que al final hasta los tropiezos de la vida te ayudan a crecer, ¿no? Y son, y digo, sin romantizar como bien comentabas, el aprender a vivir con dolor, pero lo que sí es cierto es que en un tema emocional, eh, hoy ya es más, hoy creo que en un tema hasta laboral, se requiere mucho más de personas que tengan capacidad de dominio de emociones en diferentes tipos de circunstancias, las llamadas ahora soft skills, red skills y cuanto le quieran llamar o habilidades blandas al final del día, porque puedes tener los conocimientos, pero si eres un ser humano infuncional para trabajar con un colectivo o para lograr metas colectivas o para algún tipo de instrucción que te genere como individuo, pues nunca vas a poder caminar en sociedad. Y Así. eso lo vivimos porque hoy en esta hiperracionalidad en la que hemos llegado, pues esta generación centennial, pues de cierta manera se ha convertido en esa parte también muy Desbordadas de hiperracionalizada. emociones. Sí, es más, pues es más, creo que sus emociones, no quiero Contenidas. decir que las han perdido, pero se han desdibujado, Sí, sí, se han tienes toda la desdibujado razón. se han desdibujado y no quiero caer en la premisa principal que de Bauman, pero al final es cierto, decimos Bauman, o sea, se vuelven tan líquidas también sus emociones que ya no saben diferenciar entre lo racional y sus emociones, Es. entre que nada les apasiona, pero también no hay un tema, entonces sí es una situación bien compleja y bien complicada, entonces creo que hoy este tipo de nuevas espiritualidades, por llamarlo así, de nuevas religiosidades o de nuevos formas de conexión con el mundo espiritual o de esta parte no humana, creo que ayudan mucho al humano a encontrarse.
porque al bien es cierto, como bien comentaste, religiosidad no es espiritualidad. Eh, ni viceversa. Lo que sí, hay una conexión directa entre ambas, claro que la hay. Qué bueno que nuestra espiritualidad esté altamente reflejada en una religiosidad, sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque la mayoría de las experiencias que tenemos dentro de nuestras religiones no son las más satisfactorias. ¿Por qué? Porque muchas veces de ellas son compromisos meramente sociales, protocolos o rituales sociales, como por ejemplo, es que mi hijo tiene que hacer, por ejemplo, en un tema católico, mi hijo tiene o hija tiene que hacer la primera comunión, pero yo no la preparo en un tema de fe, ¿no? Ni de religiosidad. Entonces, pues todo esto se va acabando y apagando en una cuestión que yo considero que de una mala experiencia, pues viene una religiosidad o una espiritualidad muy falsa, muy endeble, y con eso no hablo de que haya una verdadera o no religiosidad. Yo creo que cada quien puede creer en lo que quiera, siempre y cuando esto acerque a tu humanidad, a ser una mejor persona dentro de valores universales, ¿no? Es decir, mientras busques, es decir, yo no puedo decir, o bueno, yo lo creo de esta manera, o sea, yo no estoy diciendo que los musulmanes sean malos per se, eh, pero yo hay cosas que no conmigo con ellos directamente, ¿no? Como en el tema de tratas de sus mujeres. O sea, ahí sí no comulgo eh, en ese sentido, ¿no? O sea, pues bueno, entonces volvemos tal vez a un tipo de magia líquida, por Ujú. llamarlo así. Y bueno, pues de esto es lo que nos atañe en este programa, querida Liz. Y ahora yo te preguntaría, y bueno, entonces después de este tema, te empiezas a meter todo este tipo de cursos, lo demás. Y platícanos un poco más, pues, ¿qué es este tema de coaching holístico? ¿De qué se trata? Fíjate que acabas de decir algo muy real, ¿no? Cuando tenemos tantas emociones a flor de piel en una sociedad que a mí todavía no me tocó una sociedad tan líquida cuando yo era joven. Partamos del tema que siempre he sido muy inquieta y nunca he sido una niña muy normal, diría, en la familia peluche, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando yo empiezo a ya entrar a este mundo de cuestiones, llamémoslas así, mágicas, holísticas, era precisamente para yo poder encontrarme a mí misma, ¿no? Que ahí es una premisa muy grande que parte el coaching, y lo hemos visto en programas anteriores, ¿no? El coaching al final del camino lo que hace para transformar vidas es generar lo primero y lo básico, el autoconocimiento, ¿no? Si yo no me conozco, si yo no sé quién soy y si yo no sé hacia dónde voy, pues ¿cómo fregados voy a cambiar el mundo? Y no es que yo quiera cambiar el mundo, quiero cambiar mi mundo, ¿no? Y ahí, en un momento determinado, es donde encontré yo muchas cosas, de muchas dudas, de por qué no se me daban ciertas cosas en la vida, ¿no? O por qué sí se me facilitaban algunas cosas y otras no. O sea, por ejemplo, ¿por qué en un momento determinado sí era muy fácil llegar a un puesto directivo, pero no era tan fácil tener una pareja, ¿no? Y cuestiones que nos vamos conflictuando en esta sociedad, yo diría en la pre-sociedad líquida, que nosotros al final del camino somos los que vamos a dar paso a que esto fluya, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el no conocer y el no entender, ¿no? Y venir de una formación de padres religiosos, ¿no? Porque pues tu conciencia, los padres de la conciencia son extremadamente religiosos. Mis padres, sobre todo mi madre, es muy religiosa, religiosa. O sea, mi madre es de las que se chuta el rosario. Pregúntame si yo me chuto el rosario. No porque no crean su magia. Y ahí es a donde voy a entrar. Entonces, yo necesitaba como que esta parte de a ver, si yo voy y digo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no me satisface decir ¿por qué es mi culpa? ¿No? Y cuestionaba yo. En la parte que, pues, que yo sí tengo muy racional pero ¿por qué es mi culpa?
si al final del camino para mí Dios existe en todos lados y Dios es una energía universal? Entonces, en la búsqueda de mi autoconocimiento y en la búsqueda de tratar de entender y satisfacer mis propias preguntas de por qué Dios te metía, perdón, hablo de mi persona, si quieren funarme, no tengo bronca. Pues yo no me sentía a gusto estar en una iglesia. Y paradójicamente, en aquellos años vi una película, Estigma, que fue muy famosa en aquellos años, donde precisamente hablaba de todos estos evangelios apócrifos. Les digo que yo siempre he sido muy inquieta y he leído cosas que no debía de haber leído. Y decía precisamente la película que Dios no necesita un templo para manifestarse. Y me pegó tanto que dije, sí, o sea, es que yo sí creo que yo necesito crecer espiritualmente y encontrar a Dios en otras razones y encontrar a Dios en otras circunstancias. Y no sé si sea Dios, la energía universal, la cábala, el islamismo, el budismo. Yo necesitaba algo más para que mi mente y mi espíritu entraran en este punto de equilibrio, ¿no? Donde mi mente no me dijera, esto no existe, pero donde mi espiritualidad me gritaba, claro que existe, ¿no? Porque lo has leído, porque lo has visto y porque al final del camino, por eso estás en un tema de autoconocimiento. Entonces, basados en la parte de que el coaching es autoconocimiento, tenemos que encontrar herramientas y no puedes separar la razón de las emociones, del espíritu y del crecimiento que debes de tener, porque al final del camino, más allá, y nunca hemos entendido los mandamientos como tal, no, obviamente no el mandamiento de los 10 mandamientos de Moisés, perdón, para todos los que son extremadamente religiosos, sino esta parte de amarás a Dios como amarte, o sea, te amarás a ti y amarás a Dios como a ti mismo. Y es precisamente esta parte donde empiezo yo a encontrar que resulta ser que Jesús, este personaje bíblico del Nuevo Testamento, de que lo retoma particularmente el cristianismo y el catolicismo, porque pues yo fui educada en una religión católica, te empiezan a decir que Jesús era metafísico. Yo dije, ¿y eso qué es, no? Y Jesús, la parte metafísica es que precisamente él transformaba los entornos. Por eso pensar en que convirtió el agua en vino, claro que es probable, porque para eso Jesús también se metió en una parte de alquimia. Y entonces es ahí donde comienza todo el tema de decir, entonces la magia existe. Y es ahí donde comienzas a encontrar tu propia magia y donde empiezas a darte cuenta que, por ejemplo, existen ciertas herramientas que son oráculos, que los oráculos se ocupan precisamente y también existen en muchas religiones muy antiguas, para que tú puedas llegar a orientarte y a transformar tu vida. No necesitas saber el futuro, que eso es algo que, que nos han inculcado, que el tarot te habla del futuro. El tarot no te habla del futuro. Por ejemplo, cualquier otro tipo de oráculo no te va a hablar de futuro, te va a dar un consejo de algo que puede traer una consecuencia hacia el futuro. El resto lo haces tú. Pero para llegar a todo esto, querida conciencia, pues han pasado muchos años de muchos cursos y seguirán pasando muchos años de muchos cursos, porque la realidad es que hasta apenas ahorita, y si hay ahí energéticamente un tema, hasta apenas ahorita, cuando la mente y la conciencia humana está despertando, es cuando podemos empezar a hablar de estos temas sin que terminemos en la hoguera, ¿no? Que para los que creen en vidas pasadas, muchos acabamos en la hoguera, ¿no? Y, la magia como tal, el principio básico y fundamental para que tú muevas la energía, que al final esa es la magia, es qué tanto te conoces tú, qué tanto confías en ti mismo para que tu mente y tu energía transiten hacia un proceso de transformación constante en tu vida. Y es ahí donde la magia funciona. Y tú puedes encontrar a gente extremadamente positiva que dices, pero ¿por qué le va tan bien, no?
Y hay tantos libros que, ¿por qué, o sea, el millonario se hizo millonario y por qué los 100.000 casos de éxitos de gente altamente productiva y demás? Porque alcanzaron a entender este tema de autoconocimiento y switcharon, cambiaron, reprogramaron o como quieran ver la mente a manera de que la mente eh, hizo la magia y ha venido transformando sus vidas. Pero para lograr entender esto han pasado muchos años y también de ir rompiendo estructuras sociales y familiares. De decir a mi mamá, pues yo creo que el rosario sí tiene una fuerza cuando lo haces de corazón, creyendo que las cosas van a cambiar. Pero cuando empiezas, ya estás a la orilla, pues nada más estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero no estás generando, ¿no? Por eso ahí para mí la gran diferencia que yo decía, pues es que a mí rezar un rosario no me genera como este tema de la racionalidad, ¿por qué un rosario puede cambiar la historia y el tema? Y no, no es el rosario, es la intención y la capacidad de tu mente de crear y de creer que puedes transformar tus realidades. Y eso es lo que me ha dejado a lo largo de todo este tiempo, entender que el ser humano podría tener esta gran capacidad, como ya lo hemos dicho, de replantear y de crear nuevos mecanismos para generar nuevos cambios en nuestras vidas, pero que la realidad es que no estamos preparados acá porque no nos permiten desarrollarnos acá y por eso la neurociencia hoy viene a ser un cambio de conciencias. La neurociencia, barras de access y demás, que si quieres ahorita platicamos todo este tema, que te hablan de reprogramar tu cerebro para que ya no pienses en cuestiones negativas y construyas sobre la negatividad, sino construyas sobre el lado positivo de las cosas. Es que en ese mismo orden de ideas, coincido mucho contigo en esa parte, ¿no? O sea, creo que no es lo mismo la oración que el rezo. O sea, la oración siempre considero que es un poco más profunda porque es esa plática íntima con Dios o con tu religiosidad o dioses o como quien tú quieras conectarte, que te permite ese pues interlocución más profunda, ¿no? Y a veces creo que el rezo se vuelve algo tan monótono que no porque ciertos rezos no tengan fuerza, ¿no? Porque hay palabras muy, muy fuertes, oraciones muy fuertes, pero creo que esas oraciones, cuando se rezan al vacío, cuando se rezan sin sentido, cuando se rezan de forma automática, pues pierden esa fuerza, ¿no? Yo creo que el gran problema es que muchas veces esa mala experiencia que tuvimos de nuestra religiosidad, pues te enseñaron a ser nada más rezanderos, ¿no? O sea, oye, reza por rezar, pero no, Así es. no, no, no con esa profundidad, con ese amor, con esa devoción, porque al final no proyectas ninguna energía. Es como cuando estás estudiando, estás en un tema de aprendizaje de cualquier tipo de conocimiento y solo te memorizas algo por Ándale. memorizártelo, no lo dominas, solo lo repites, y entonces no hay un conocimiento aprendido. Lo mismo pasa con el tema de la religión, o sea, y la espiritualidad. Creo que al final, insisto, que todo lo que te ayuda a conectar con tu ser espiritual y que te ayuda a ser mejor persona, pues no debe ser estigmatizado de ninguna manera, ¿no? El problema es que existe gran censura por parte, cuando menos en México, y creo que, pues, como lo sabemos, la Iglesia Católica es muy poderosa en México, y a pesar de todo lo que digan, sigue siendo muy poderosa en México, por su gran influencia política y social. Claro. Eh, Creo que empezamos a ver, o sea, crecimos con muchos estigmas de películas, de libros, de cuánta cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta en un tema de caricaturas, antes es que eso es del demonio, ¿no? Güey, pues es Pokémon, o sea, Pokémon. pobre Pikachu, no es un demonio, güey, tiene cuernos, pero no es un demonio, ¿no? O sea, es más demonio Monsanto, creo yo, y pues no estamos estigmatizando, pero bueno, es otro tipo de cosas. Creo que al final del día, y volviendo a este tipo de situaciones, eh, creo que la religiosidad, si no, si no comparte un proceso eh, acompañado de espiritualidad, Así es. no, 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 es algo hueco, y por eso
a veces tenemos una fe muy rara, una fe muy, muy laxa, ¿Endeble? ¿mande? ¿Endeble? Yo creo que tan laxa que nos permitimos hacer un crisol de ella, ¿no? Y Mm, decir, bueno, sí, y hoy andamos convirtiendo una religión en 20 cosas, ¿no? Entonces creo que al final lo que decidas creer, insisto, no está mal, siempre y cuando te ayude a ser mejor persona y que te ayude a un tema colectivo, porque insisto, claro. tampoco se trata de decir, oye, es que todas las religiones son buenas, no, de cierta manera no. Ni O todas son sea, sí, malas. ni todas son malas, pero insisto, en el tema, a mí me pesa mucho en el tema musulmán el trato hacia las mujeres, ¿no? O sea, el trato hacia las mujeres es altamente barbárico, o sea, Ujú. barbárico, y ni modo, ¿no? O sea, el tema es mutilación genital, apedreamiento, o sea, estamos viviendo en el siglo XXI y una mujer puede morir dilapidada porque se enseñó el talón, o sea, porque enseñó el chamorro, ¿no? O sea, imagínate, o sea, ¿en qué siglo estamos viviendo donde hoy una mujer puede ser? Entonces, o sea, es donde yo insisto, ni todas son malas ni todas son buenas, pero sí hay que tener especial atención que todas ellas deben de ir encaminadas hacia un tema de derechos humanos, cuando menos, ¿no? Porque si no, o sea, imagínense, o sea, no podemos justificar tampoco los grandes males con un tema de es que así Dios lo quiso, ¿no? O así Dios lo permitió. ¿Dónde Tampoco se dice? trata de que así es, de que Dios sea una excusa. Y la verdad es que este tema, insisto, como tu conciencia creo que es muy apasionante, Sí, creo que va a dar para muchos episodios, porque creo que el tema espiritual también va muy cercano al tema de lo paranormal, así de lo es. que no podemos explicar, y creo que ahí podemos hablar de muchas de estas cosas que como bien comentas, que muchas veces ignoramos o solo medio lo que nos dice Google es lo que medio sabemos o lo que nos comentó una comadre chismosa Así o es. lo que más nos malinformaron en catecismo en algún momento. O sea, creo que nos va a dar para muchas pláticas y creo que además este espacio es o sea, al final Espiral de Silencio es darle voz a los sin voz. Y alguien que no ha tenido voz durante mucho tiempo son todo ese tipo de corrientes que fueron excluidas, censuradas por el sistema de forma sistemática y Estigmatizadas. sistémicamente. Exactamente satanizadas. Y si te dedicabas a algo de eso, ay, eres un maldito brujo, una bruja, te dedica. Oye, perdóname, ya estamos viviendo en otro siglo. A la Es leña más, si verde. decides, claro, a la leña verde, si decides creer o no creer, es tu problema, pero respeta. Creo que eso es lo importante. Yo creo conciencia a manera de cerrar este primer programa porque va a dar para mucho y si les gusta a ustedes este tipo de temas que nos atrevimos, Pepito Grillo y yo, a hablar sobre este tipo de temas, porque como bien dices, conciencia está tan satanizado y estigmatizado que, bueno, inclusive hasta los satánicos tienen una filosofía que puedes tú o no compaginar con ellos, pero que al final del camino no deja de ser una creencia, ¿no? Entonces, yo quisiera, a manera de empezar a concluir este programa para tener un segundo programa ya más específico, eh, con, como hacer esta reflexión de por qué estamos hablando. Uno, hoy hablamos de religión y espiritualidad, que creo que son las dos cosas que siempre nos preguntamos. O sea, siempre creemos que religión es igual a espiritualidad, pero ya nos dimos cuenta que espiritualidad es una cosa y religión es otra cosa, que se respetan las maneras y los cánones que se han marcado a lo largo de siglos. O sea, como tú bien dices, los musulmanes podemos estar o no de acuerdo con muchos temas, pero que hoy por hoy, bajo la dinámica de derechos humanos, dices, pues, no compaginamos, ¿no? Eso por una parte, pero también por otra parte, pues yo te diría que el judaísmo tiene lo suyo, hablando de las grandes religiones, ¿no? El budismo tiene lo suyo, tanto cosas muy buenas como cosas muy malas, ¿no? Entonces, malas en el sentido desde la perspectiva de los ojos del siglo XXI de derechos humanos, ¿no?
porque pues por muchos años así debía de ser, ¿no? Así marcaban casi casi las tablas para judíos y católicos, las tablas de Moisés, así decían que eran los 10 mandamientos, ¿no? Que para quien pueda leer en un momento determinado, Dios vuelve en una Harley, uno de los grandes libros que a mí me marcó mucho, precisamente habla de esta parte donde, pues no, o sea, Dios nos dio como una cuestión espiritual, un punto de partida, pero pues o sea, mi realidad es que cada uno deberíamos de tener nuestros propios mandamientos de acuerdo a nuestras propias condiciones de vida. Más o menos eso es lo que trata este libro, que es un librazazazo, ¿no? Dios vuelve en una Harley. Y, y sí es cierto, o sea, yo creo que deberíamos de empezar a construir el respeto universal, ¿no? Y que hoy por hoy se da mucho y que hoy por hoy estamos un poco tarde tratando de entender que el respeto universal no solamente es entre pares, llámese entre humanos, ¿no? Es respetar a los animales, es respetar el entorno ecológico, porque al final todos somos uno mismo, ¿no? Y todos estamos interconectados, como bien dice la teoría de la mariposa, que mientras que una mariposa aletea en América del Norte, para, no sé, Japón significa un tsunami, ¿no? Entonces, todos estamos interconectados y eso es algo que debemos de entender de la energía universal, que todo tiene una interconexión y todo tiene una consecuencia, ya sea positiva, negativa, como la queramos ver, pero todo tiene una consecuencia, ¿no? Que además las religiones nos enseñan a decir que A es bueno, B es malo, y B siempre va a ser malo y A siempre va a ser bueno, cuando realmente en el universo es ni nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo, ¿no? Sino realmente lo que tienes que enfrentarte es a vivir con la consecuencia de haber sumado A con B, ¿no? O lo que categorizamos como positivo y negativo, como en un momento determinado ya hay leyes universales que si se quebrantan, o sea, un polo negativo con un polo negativo se repelen, al igual que positivo y positivo, ¿no? Polos diferentes se atraen. Entonces son leyes universales que existen y que en un momento determinado tenemos que aprender a convivir porque estamos interconectados energéticamente. Y eso es algo que no alcanzamos a entender porque dices, bueno, si yo escupo en la calle, ¿no? Es un decir, pues el que me viene atrás me importa un bledo. Sí, pero el que viene atrás a lo mejor se resbala y era la persona que tú ibas a una cita médica y era el doctor que por haber escupido atrás te iba a atender a ti y te iba a salvar la vida. ¿Se conecta o no se conecta? Claro que todo se conecta, ¿no? Entonces, pues lo que para ti fue un acto de me vale gorro, trajo una consecuencia para ti. ¿Fue bueno o malo? Pues no lo sé, pero trajo una consecuencia que en lo personal no te trajo un beneficio, ¿no? Entonces, si aprendemos a entender que la magia no es este tema de sacar la varita de Harry Potter, o sea, sí una parte, ¿no? Y de cambiar con un hechizo, no sé, mundanus que cambias o transformus y cambias las cosas, realmente la magia sucede cuando tenemos esta capacidad de identificar nuestras fortalezas como seres humanos, cuando vibramos alto, porque sí se ha demostrado que los seres humanos vibramos en diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, yo te pondría el caso, ¿qué es una vibración baja o una vibración alta? Nada más rápidamente. Pues a lo mejor tú amaneciste, te desvelaste, tuviste una noche de perros y vas al trabajo con una apatía ante la vida de otro. Y ese día te pasó de todo. Hasta nada más es el famoso de, nada más faltó que el perro me llegara y me orinara los zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque tu energía está tan baja que atraes como esta parte de cuestiones negativas a tu entorno, que si hubieras dicho, bueno, pues sí, me siento energéticamente decaído, pero vamos a echarle ganas y con toda la actitud y aunque no me pueda reír, pues voy a tratar de ver el lado positivo en las cosas, tu energía empieza a fluctuar y empieza a elevarse y empiezas a transformar. Entonces, ¿la energía es importante? Sí, la energía es muy importante y se basa y va en parte de la espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la magia?
como conclusión de esta idea que estamos generando el día de hoy, la magia es el autoconocimiento que tienes en ti mismo y la capacidad que tienes a través de una vibración alta de transformar tu entorno y por consiguiente el entorno de los demás porque todos estamos interconectados. Entonces, es diferente a la espiritualidad completamente, ¿no? Porque la magia y la espiritualidad al final siempre van a ser y van a depender de uno mismo. No va a depender del de al lado, no es de copiarle el examen de, ¿y cómo le haces para tú vibrar en alto? No, 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 es este tema, ¿no? Y cuando nos atoramos en el camino espiritual, pues para eso están todo este tipo de oráculos como el tarot, como las barajas, como los videntes, como para tratar de orientar nuestra energía a que siempre estemos vibrando alto, ¿no? Para que pues, hagamos la magia y la magia es que seamos al final, como dice la Cábala, tenemos que buscar el 99% que nos hace ser felices, en satisfacción, en prosperidad y que las cosas, ahora sí que las cosas bonitas nos sucedan, ¿no? Esa sería como la primera idea que me gustaría dejar en este programa. No sé, Conciencia, ¿tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo, querida Liz. Yo creo que busquemos ese 99% y no nos quedemos con ese uno. Qué bueno que haya gente que puede interpretar y ayudar en ese tipo de tareas como eres tú. Y pues creo que sería muy importante para este cierre que pues también independientemente que nos puedan contactar vía inbox para cualquier tipo de duda o comentario, pues también si quisieras dejar algún tipo de red social o algo así para que te contactes, sería padrísimo. Y pues tenemos una deuda con el público, seguir hablando de este tipo de temas. Creo que hay muchos asuntos paranormales, por no decirlo de otra manera, que no conocemos y que podemos ir hablando en el capítulo que viene. Sí, y al final del camino, o sea, lo que queremos es que, como siempre lo hemos dicho y hemos concluido en muchos programas, querida conciencia, queremos un mundo mejor. Y el mundo mejor lo construimos desde nuestros mundos y como lo estamos diciendo, para interconectarnos, ¿no? Si tienen alguna duda, obviamente, pues, del desarrollo de coaching holístico, terapias holísticas y hablar más de este tipo de temas, como bien dice la conciencia, mi Instagram es Lizzy Silver. Con todo gusto, mándenme un inbox o Lisette Plata, que es en Facebook, y con todo gusto podemos hablar y profundizar y ya llevar una terapia un poco más enfocada hacia el desarrollo humano, el desarrollo espiritual y sobre todo a que te encuentres a ti mismo y encuentres la magia para que hagas los cambios en tu entorno. Perfecto, querida Liz. Pues vamos cerrando y te agradezco como siempre que invites a tus programas. Conciencia, sabes que no sería lo mismo sin ti. Eh, cerramos esta primera parte donde qué es la magia y si realmente existe la magia en el mundo de una sociedad tan fluida. Yo diría que necesitamos precisamente regresar a lo básico, a los principios, no a la moral, sino a los principios básicos del respeto, de la ayuda mutua, de la solidaridad, de estos conceptos universales que nos hacen generar, vibrar alto, ¿no? Ahora sí déjenme ponerlo no desde un punto de vista sociológico, politológico y todos los zoológicos, sino vibremos alto porque todos estamos interconectados, como dice la teoría de la mariposa, lo que para en el norte es un aleteo, para el oeste es un tsunami. Entonces, si tenemos esa capacidad de crear cosas que no sea caos, sino que sea realmente la creación de cosas bonitas por nuestro mundo. Entonces, yo les diría, quédense con esa reflexión y Conciencia y yo les prometemos en siguientes programas, si es que les gusta el tema, hablar un poquito más ya de mancias, hablar un poco más de religiosidad, perdón, de espiritualidad, hablar de muchas más situaciones de cómo desarrollar esta parte de la magia dentro de ti, pero pues te dejamos este primer programa para ver si te gusta, si es de interés y déjanos por favor los comentarios, likes y demás si es que te gustó este programa para seguirte trayendo este tipo de temas con más invitados que créanme, tengo
muchísimos amigos que les podrían, y amigos y amigas que podrían hablarnos de estos temas mucho, muy interesantes, pero pues queríamos ver si nuestro público está interesado en este tipo de temas un poco fuera de serie, ¿no? Conciencia querida, muchas gracias. Es un placer. No sé si quieres hacer un último comentario antes de irnos. Nada, que descansen, disfruten sus días, tardes, noches, a la hora que estén. Gracias por seguirnos y estamos en contacto. Por hoy, vibren bonito, vibren alto y pues muchas gracias a la hora que nos estén viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pónganos like, síganos y de verdad, ojalá si les gustó este programa, díganos de qué quieren hablar y con todo gusto les estaremos dando más información. Creen magia en su mundo. No es tan difícil. Bonito día. Bye. Bonita tarde, bonita noche. Bye, conciencia. Bye.